¿Qué tal, compañeros? Bien, continuaremos con el desarrollo de nuestra teoría. En los últimos videos nos quedamos abordando el desarrollo de sistemas eléctricos a manera de introducción y vimos el proceso, cómo se fue repitiendo en una y otra ocasión. Primero escoger las variables, después definir las leyes de los elementos sin entender ni considerar sus conexiones o su interacción entre ellos. Posteriormente aplicamos las leyes las leyes de conjunto, que precisamente ahí es donde ya se considera esa interacción por medio de algún principio físico, su colaboración con el sistema, y después un pequeño proceso creativo que nos permite llegar a la expresión matemática, al modelo matemático finalmente. Bueno, vamos a ver ahora. Tengo mis dudas si lo fui numerando, muchachos. Déjenme checar nada más, porque tengo esas dudas. Creo que no. No. Ok. Pensé que lo había ido enumerando. Nos corresponde ahora ver el tema de modelado de sistemas mecánicos. Ok. Comenzaremos de la misma manera. Primero definiremos cuáles son los elementos básicos y sus leyes. Leyes de los elementos. Y pues primero tendrá que ser considerada la resistencia mecánica y hay que aclarar que esta resistencia mecánica se refiere a los fenómenos de traslación. ¿Ok? Así. Aquí podemos hacer referencia a ¿cómo decirlo? A un componente mecánico generalizado, que es un amortiguador o a un fenómeno físico de fricción. Viscosa no nos imaginemos necesariamente que sea un lubricante. La intención es que de preferencia se utilizaran lubricantes, porque si es un sistema que va a estar trabajando de forma cíclica, lo ideal es que lo tuviera. Pero también puede llegar a considerarse una fricción no viscosa entre superficies, siempre y cuando se tenga el coeficiente de fricción, ¿no? La ventaja con los lubricantes es que podemos ya saber cuál sería ese coeficiente de fricción dependiendo de la película y del grosor de la película. Bueno, nuestro símbolo es un símbolo que pretende decir que esta vez vendría siendo la recámara del pistón y este vendría siendo el émbolo, ¿ok? Necesitamos una referencia fija en este sistema para que podamos nosotros tener una referencia de hacia dónde se está comprimiendo, además de que recordemos que se puede simplificar el sistema a un solo punto, que vendría siendo justamente esto, ¿no? Parámetros concentrados, recordemos, que sería el desplazamiento de este puntito que nosotros tenemos acá. Bien, para que tú comprimas ¿cómo decirlo? Un amortiguador, aplicamos una fuerza, que vamos a decir es F, y como reacción, de acuerdo a la tercera ley de Newton, no se quiere dejar o no quiere dejarse no quiere comprimirse este amortiguador y por lo tanto se opondrá con una fuerza que vamos a llamar FB, ¿ok? Está asociado a este dispositivo un coeficiente de amortiguación y también nos interesa estudiar su desplazamiento, que por el momento es X, pero dependiendo de su disposición, si es horizontal o vertical, pues podría ser alguna otra letra, ¿ok? Bueno, de la misma manera, si no llegase a ser un elemento mecánico como tal, un amortiguador, también podemos llegar a considerar la fricción viscosa, que la vamos a representar
por un asurado, así, un asurado cruzado. Y de haber aquí alguna caja, sabemos que se va a generar una fuerza que quiere generar un movimiento hacia allá y esta fricción se va a oponer justamente a que eso se logre, ¿ok? Que va a ser la FB. A esta película de aceite estará ligado una viscosidad y nos interesa estudiar el desplazamiento. Aquí la ley del elemento es justamente cómo calcular esta fuerza de oposición o de resistencia de este amortiguador, que vendría siendo exactamente igual a la fuerza por distancia, que nos daría la energía que estaríamos gastando y extrayendo de este dispositivo al momento de hacer un trabajo, porque es una energía que nunca más regresa, ¿ok? Bueno, este va a ser B por la variación del desplazamiento respecto al tiempo, es decir, por su velocidad. Y ahorita me gustaría poner unas imágenes para tratar de aclararlo muy fácilmente. Las unidades de nuestro coeficiente de amortiguación van a ser newtons por el inverso de la velocidad, que es segundos sobre metro. Creo que pondré un ejemplo que será bastante ilustrativo. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Puerta con amortiguador, justamente el que quería. Este. Ok. Abrir imagen en una nueva pestaña. Ahí. Uy, qué chiquito está. Bueno, yo creo que, pues muchos, si no es que todos, estaremos familiarizados con este tipo de sistemas o de mecanismos acoplados en puertas, muy popular en restaurantes o plazas por el estilo, baños en plazas, por ejemplo, ¿no? Internamente esa cajita tiene un amortiguador, ¿ok? No entremos en detalle de si el amortiguador es lineal, etcétera. Eso vamos a dejarlo después para otras materias. Pero por el momento, creo que todos nos hemos dado cuenta que una puerta con este mecanismo, tú la abres y empieza a cerrarse automáticamente sola, pero de forma gradual. La palabra correcta incluso al problema, es decir, que se va cerrando de forma amortiguada, no azota, ¿ok? No sé si tú hayas tenido la curiosidad actualmente o de pequeño de jugar con alguna de estas puertecillas. Yo te puedo decir que sí la tuve. Y en algunas ocasiones incluso actualmente la tengo, pero me intento controlar. ¿En qué me intento controlar? En que a veces la verdad considero que se cierran exageradamente lentas a tal grado de que hasta es desesperante. Eh, para mí, ¿no? Insisto. Y en alguna ocasión, tal vez esa desesperación me llevó a al intento de cerrarla yo más fuerte, más rápidamente, es la palabra. Quería hacerlo más rápido. Pasaba algo muy curioso. Si yo me dejaba llevar la mano por la puerta, no sentía que estuviera ejerciendo una fuerza muy grande, pero pareciera que mientras más rápido quisiera yo cerrar la puerta, era más grande la fuerza que yo necesitaba aplicar para que se viera una diferencia positiva, o sea, que lograse mejorar la velocidad de cerrado. Tristemente, la verdad, como el mecanismo es bastante fuerte, pues me termino dando cuenta que por más fuerza que le quiero meter, no lograba cerrarla aparentemente o perceptiblemente más rápido. Pero bueno, ese pequeño experimento y experiencia lo comparto para que pues en la primera ocasión que tengas de hacer algo como eso, pues confirmes lo que te digo y veas que eso es cierto, ¿ok? Bueno, y que justamente allí la fuerza está ligada directamente también con la velocidad a la que quieras generar ese desplazamiento. Si lo quieres hacer despacito, pues puede ser que la fuerza sea pequeñita. Ahí ya, si la velocidad es despreciable, quien empezará a ser más significativo es el coeficiente de amortiguación. ¿Ok? Y por otro lado, si el coeficiente es pequeñito, pero lo quieres hacer a una velocidad muy grande, o sea, hacerlo muy rápidamente,
pues muy probablemente de todos modos la fuerza sea grande. No sé si no la puse o me faltó que tal vez la haya borrado. Es FB. Bueno, esa es la resistencia mecánica traslacional. Ahora vamos a ver la capacitancia mecánica, y esta también es traslacional. Aquí hacemos referencia a la masa. Esto es algo muy interesante porque creo que puede pasar desapercibido para algunos en una primera instancia, de considerar a la masa como algo que puede llegar a servir para almacenar energía. Hay que verlo de la siguiente manera. Pongamos primero sus dibujitos y luego pasamos a la explicación. La masa va a estar representada por, en este caso, una cajita o cualquier objeto que pretenda presentar un cuerpo que valga la pena estudiar porque su masa es considerable. La masa va a ser M mayúscula. Me interesa estudiar su desplazamiento y a esta caja, a este objeto, se le quiere aplicar una cierta fuerza para cambiar su estado de movimiento. Esa va a ser la clave, que tú metas en tu cabeza la idea de que esta fuerza pretende cambiar su estado de movimiento. Esta fuerza quiere cambiar su estado de movimiento. Debes entender que cambiar el estado de movimiento de este objeto implica cambiar posición, velocidad y aceleración. Eso es lo que debe de generar esta fuerza, ¿ok? Bueno, y por lo tanto, la masa va a tener, de acuerdo a la ley de Newton, la primera ley de Newton, la ley de la inercia, una resistencia a cambiar su estado de movimiento, ¿ok? Esa resistencia va a ser esta, llamada Fm, la fuerza del objeto no dejándose cambiar su estado de movimiento. Ok, aquí vamos a ver que esta es justamente la ley de Newton, ¿ok? Va a ser la masa por la derivada dos veces del desplazamiento respecto al tiempo, ¿ok? A final de cuentas, esto es la aceleración, masa por aceleración. Es equivalente a eso, ¿ok? Es la segunda ley de Newton. Es muy común que en este tipo de sistemas mecánicos se suele utilizar la notación de punto para expresar de forma más simplificada los sistemas mecánicos. En ese sentido, la primera podía haber sido escrita así, como X punto, y se entiende que esto es velocidad, ¿ok? Y acá, pues obviamente sería la fuerza de la capacitancia sería igual a masa por la aceleración, que sería X dos puntos. ¿Ok? Cualquiera de las dos presentaciones. Bueno, en la mecánica, propiamente en la dinámica, existe una cantidad que puede llegar a variar el nombre de cómo nos lo llegan a presentar. Los más comunes creo que son cantidad de movimiento o momento lineal. Algunos también le dicen momentum. ¿Ok? Bueno, creo que el que más me gusta, de acuerdo a lo que quiero explicarte acerca de él en estos momentos, es el término cantidad de movimiento. Ese es muy común manejarlo en los libros del bachillerato y se ponía con una letra C mayúscula ahí en física. Aquí en ingeniería es muy común que se utilice la L de linear moment, ¿ok? Y en cualquiera de los dos casos, si ya te pusiste de acuerdo con las letritas que se van a utilizar, esto es igual a la masa por la velocidad. Estos dos conceptos es la información necesaria para que yo entienda qué tan difícil va a ser cambiar el estado de movimiento de un objeto que ya tiene una cierta masa y una velocidad. ¿Ok? Bueno, y como ejemplo, no me canso de darles el mismo porque creo que es exageradamente ilustrativo. ¿Ok? Donde nos imaginaremos a una personita que te la puedes imaginar yendo tal vez en alguna bicicleta o corriendo solita, pero tiene una masa
de 100 kilogramos, ¿ok? Y se está moviendo a una cierta velocidad que es 5 metros sobre segundo, ¿ok? Bueno, agreguémosle algo a este ejemplo. Pongamos una pequeña bala. Vamos a ponerla así puntiagudita, ¿ok? Esta bala, pues no tengo ni idea cuánto podría pesar, pero pensemos en que, pues, 50 gramos, vamos a ponerle 50 gramos, ¿ok? 50 gramos. Y vamos a poner que va a una velocidad, pues se supone que si va cerca de la velocidad del sonido, pues tal vez no esté exagerando con ponerle al menos unos 800 kilómetros por hora, pensando en que todavía no lo alcanzó, ¿ok? O que inmediatamente saliendo se empieza a volver un poquito más lenta. Pensemos en eso, ¿sale? Y pensemos en otro caso de estudio todavía más. Un camionzote que vamos a adjudicarle una masa de 20,000 kilogramos. Pero que se mueve a la misma velocidad que la persona. 5 metros cada segundo. ¿Ok? Muy bien. Concentrémonos en la persona y en el auto, en el camionzote. Y quieres cambiar su estado de movimiento. Es decir, quieres cambiar su velocidad, su posición y su aceleración. Y lo vas a hacer con tu cuerpecito, el que tienes en estos momentos. Con tu cuerpo vas a intentar llegar a empujar a esta persona y quiero que te imagines de si es factible o si es probable que modifiques su estado de movimiento. Es decir, que cambies su velocidad y que cambies su posición. Porque obviamente, si estás cambiando su velocidad, indirectamente estás cambiando entonces su aceleración. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que ya tuviste tiempo suficiente para imaginar que pues es bastante sencillo de imaginar. Esta persona va corriendo, llegas, la empujas, forzosamente cambiaste su estado de movimiento, porque eso se traduce a que posiblemente la tiraste e hiciste que se pusiera un tremendo trancazo y creo que queda claro, parece ridículo tal vez el ejemplo, pero cambiaste su estado de movimiento. Si tú con tu mismo cuerpecito quieres llegar e intentar cambiar el estado de movimiento de este objeto que aparentemente va lento, pero fíjate bien, tiene una masa tremenda, ¿ok? Yo creo que te puedes imaginar que por mucho que llegues agarrando el vuelo que quieras, el impulso que quieras y hagas tu mejor intento de tacleada a la caja, a la cabina o a alguna llanta, dudo mucho que veas que cambie su dirección, es decir, que descarriles a este camión de la carretera o que su velocidad se vea muy afectada. Tal vez por mucho llegue a decir 4.9 y acá de plano hasta lo llevaste al reposo, porque al reposo de cinemático y al reposo de que tal vez le hayan mandado reposo por los trancazos que tenga, ¿no? Bueno, creo que lo alcanzas a entender muy bien. Aquí la diferencia que me hace entender qué tan difícil es cambiar el estado de movimiento de algo fue la masa. Pero ahora vayamos con otro ejemplo en donde la masa no va a ser un indicador muy importante. Ahora imagínate estos dos. Un objeto con muy poca masa contra otro que tenga, pues, si tú quieres, aparentemente poca masa todavía. No están en el mismo orden de valores, pero me parece poca masa, me parece algo manejable por un humano, por una persona, ¿ok? Pero uno te lo pongo exageradamente lento y otro te lo pongo a una velocidad exageradamente rápida. Póntela enfrente a esta persona e inténtalo detener con tus manitas. Tal vez se lleven un golpe, pero si estás ejercitado, yo creo que lo puedes lograr. Póntele de frente a este objeto e inténtalo detener con tu manita ahí enfrente. Pues bueno, yo creo que nuevamente es un ejemplo ridículo, pero dentro de lo ridículo creo que queda
demostrado el objetivo, ¿no? Aquí la masa ya no fue un factor muy importante, aquí un factor muy importante fue la velocidad. Está medio canijo que tú puedas cambiar su estado de movimiento de la bala, porque lleva una velocidad exageradamente grande. Con esto espero que te des cuenta que los dos factores más importantes para hablar de qué tan fácil o difícil va a hacer cambiar el estado de movimiento de un objeto es masa y velocidad. Muy bien. Traduzcámoslo ahora a otra aplicación, porque pues, estos dibujos sirven para, eh, para explicar por qué estas dos variables, masa y velocidad. Bueno, ahora quedémonos con un ejemplo nuevamente de estos dos objetos. ¿Ok? Te lo vas a tener que imaginar a esta personita en una bicicletita que voy a poner muy gachamente por aquí, así. Vamos a ver así, así y así. Ok, así está. Ay. Y pues bueno, te lo vas a tener que imaginar que vaya en su bicicletita. ¿Ok? Bueno, va en esa bicicletita y tiene una masa de 100 kilogramos con todo y la bici y va a esta velocidad. No sé si te ha pasado, trata de poner atención en la próxima vez que tengas la oportunidad de que eso suceda, pero andando en bicicleta, imaginémonos caminos perfectamente planos y horizontales, ¿ok? Lisos y horizontales. Por mucho que lleves un buen vuelo con esta bicicleta, si esta es tu velocidad, que pues parece ser algo lenta, no duras mucho tiempo moviéndote, ¿ok? Avanzarás unos 15 metros, tal vez, ¿ok? ¿Tú te imaginas a este vehículo de esta carga y que yo creo que puede ser que hasta esté más arriba de lo que estoy idealizando en este momento? ¿Tú te lo imaginas deteniéndose en 15 metros con estas variables? La verdad no. Y aquí el problema no es culpa de la masa, perdón, no es culpa de la velocidad, es justamente culpa de la masa, ¿ok? Bueno. Eso es porque la masa juega un papel importantísimo. Ya te expliqué que ambos ayudan a entender qué tan fácil o difícil es cambiar el estado de movimiento de algo. Pero el más importante, eso sí, debe darse el mérito a la masa. Porque la masa hace en gran medida que este objeto difícilmente alcance el reposo, que es el fenómeno que yo estoy poniendo ahorita. Eso es porque con esta pequeña velocidad que tú le imprimiste a este vehículo, pero con esta gran masa, pues vas a lograr una gran energía, ¿ok? Estaba platicando de eso justamente en otra clase y quise encontrar un video que lamentablemente no encontré, pero un compañero tuvo a buena intención buscar el video. Ah, no puede ser. Lo acabo de ver hace rato. ¿Qué pasó? No me digas. No puede ser. ¿Será que es por ser la cuenta institucional? No lo sé. A ver, déjame ver. No quiero quedar mal por segunda ocasión. Esto ya lo había yo hecho, lo vi en mi celular, no había habido problema. Déjenme ver. Ah, aquí está. Por alguna razón en mi cuenta institucional no lo quiso abrir, pero es este. Les dije, vean este dibujo. Si este video, si ese tráiler no hubiera llevado esa plancha de acero ahí atrás, intuyo que es acero por lo oxidado que se ve, realmente, pues, bueno, intuyo que es acero, qué perceptible me vi, qué perspicaz aquí con el título, plancha de acero. Bueno, si no llevara la plancha de acero, yo creo que, pues, todos podríamos habernos imaginado que todo iba a quedar perfectamente bien. El camión deteniéndose, algo perfectamente normal, y no nos imaginaríamos que todo ese potencial de desastre iba en esas llantas que estaban en este vehículo, ¿ok? Pero eso es porque esa misma velocidad se transmite a esa plancha de acero
que en realidad tiene una masa impresionante. No dudaría que esa plancha de ahí supere el peso de las 2 toneladas por el espesor que alcanzo a ver. Y no lleva una velocidad muy grande que digamos este camión. Y la palabra clave aquí es, vean la capacidad de energía que se liberó al tratar de cambiar el estado de movimiento de esa placa de un instante a otro, forzándola con los frenos del camión. Esa es la clave, energía. ¿Cómo almacenas energía en un sistema mecánico? Lo puedes almacenar en una masa en movimiento, porque véanlo allí, es la prueba perfecta para decir la masa almacena energía. Si no hubieras tenido energía, dudo mucho que puedas destrozar un camión como estos así de la nada. Piénsenlo bien, ahí está. ¿Ok? Bueno, regreso por acá. Espero haber hecho una buena labor de convencimiento en cuanto a decirles que la masa almacena energía, ¿sale? Y esa es la capacitancia. Después veremos el caso rotacional. Ahí se pone un poquito interesante nuevamente. Regresaré por acá. Esa fue mi labor de convencimiento para decir por qué la masa almacena energía. Y la energía la puede liberar de forma relativamente lenta. Eso va a depender del elemento resistivo, dijimos, al que lo conectes. Si entre la superficie del camión y la placa hubiera habido una superficie viscosa diferente, tal vez la historia habría sido otra, porque se hubiera podido liberar más energía en la fricción antes de que se liberara en forma de choque o impacto contra la cabina. Entonces, abusados, ¿no? Ahí eso es una clave bastante interesante que hasta nos da un tip de diseño para transportar cargas como esas, ¿no? Muy bien. Y vamos ahora a agregar o a estudiar la inductancia mecánica traslacional. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un elemento genérico que es un resorte traslacional. ¿Sale? Ok. El símbolo del resortito es el zigzag, con la oportunidad de quedarse restringido para concentrar el parámetro a únicamente el desplazamiento de este puntito, que es lo que me interesa estudiar. Para comprimirlo o estirarlo, aunque el dibujito por el momento es comprimirlo, se debería de aplicar una cierta fuerza. La resistencia de este resorte, tal vez no es la mejor palabra, ¿verdad? A decir resistencia, pero me refiero a la resistencia mecánica, al concepto de resistencia utilizado en la mecánica de materiales, en la mecánica de sólidos. Pero, bueno, para no confundirnos con el término resistencia en el ámbito de modelado de sistemas físicos, vamos a decirle la necedad de querer ser comprimido o estirado se mide por su constante del resorte, ¿ok? En términos generales, podríamos decir constante elástica. Para materiales elásticos estaríamos hablando de el módulo de Young. Si aún no lo has visto, si aún no lo has estudiado, date una vuelta a los libros de mecánica de materiales, resistencia de materiales, mecánica de sólidos. Como le quieras decir, esa es el área al que pertenece esto. El resorte se opone a querer ser comprimido en este caso. Su fuerza de reacción vendría estando en esta dirección que vendría siendo o llamándose FK, así de esta forma. Si este no es el mejor ejemplo de resorte que te guste, podemos nosotros poner un resorte en espiralito y tal vez hasta como que recuerde al símbolo del inductor eléctrico, ¿no? Al solenoide. Pero las variables vuelven a ser la misma. Una fuerza lo quiere apretar, si lo aprieta lo va a desplazar una cantidad X, está asociada a él una constante elástica del resorte y se va a oponer en dirección contraria con una fuerza llamada FK. Y la ley del elemento en este caso es la llamada ley de Hooke.
FK igual a KX. La deformación por X. Abusados, muchachos. Esto es algo muy importante que creo que vale la pena aclarar por aquí como una advertencia para cuando se nos venga encima un ejercicio. Esto es deformación del resorte. Deformación del resorte. Te aclaro eso porque se viene un ejercicio que creo que puede llegar a confundir a varios. Lo platico muy brevemente sin ánimos de resolver el ejercicio ahorita. Cuando tú tienes un objeto en movimiento, te interesa estudiar el movimiento de ese objeto, es decir, el desplazamiento, así. Curiosamente, en este arreglo, el desplazamiento X será exactamente igual a la deformación del resorte. Si tú trasladas 2 metros esta caja, el resorte sufrirá una deformación de 2 metros. Bueno, ahí esta X sí es igual a la deformación. Pongamos otro ejemplo. Un sistema que vamos a ver. Un resorte que está compartido entre 2 cajas. Ok, esto es un sistema que va a tener más de un movimiento independiente. Este es el objeto 1, el objeto 2. Este tendrá un movimiento X1 independiente del movimiento del objeto 2. Imagínatelo, si este resorte fuera exageradamente duro y este muy suavecito, existe la posibilidad de que yo jale la caja 2 con una fuerza de tal manera que solamente exista un desplazamiento 2, ¿ok? Sin que se mueva el 1. Creo que ya te lo imaginaste. Pero si también aplico una fuerza muy grande, te aseguro que puedo desplazar a los dos. Bueno, si ya te imaginaste eso, ¿cuál sería la deformación de este resortito que está aquí? No es X1, no es X2. Será la diferencia de ambas. Porque algo que no te dicen estos sistemas mecánicos, al menos en tu instante primerizo, es que estas medidas son absolutas. Se requiere un sistema de referencia. Y aunque mañosamente se dibujan de esta manera, se miden de forma absoluta desde una referencia. X1 debería de ser esto. X2 debería de ser esto. La diferencia entre X2 y X1 es la longitud del resorte, la longitud inicial. Bueno, te hago esa advertencia para que después no nos confundamos, ¿sale? Las unidades de la constante del resorte son las conocidas de la constante del resorte en física, newtons por cada metro de deformación en el sistema internacional. ¿Ok? Bueno, este video nos va a quedar un poquito más cortito el día de hoy, considerando que creo que el otro nos quedó un poquito más largo, para que en el próximo video te explique las mismas variables ahora para un sistema mecánico rotacional. Y en ese sistema mecánico rotacional vamos a tener que platicar un poquito más de esa forma de cómo almacenar energía para la forma rotacional. Y vamos a ver que se pone bastante interesante esa situación y platicaremos después nuestros ejemplos. Bueno, a este video le dejo hasta allí. Nos estamos viendo pronto, muchachos. Hasta luego.